En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Seguimos entonces con el principio y fundamento. Lucas 6, 48. El reino de los cielos es semejante, dice el Señor, a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Buscamos entonces edificar nuestra vida espiritual, el templo de la vida de Dios en nosotros, sobre bases firmes, sobre este principio y fundamento. Como siempre, vamos a ponernos en presencia de Dios cuando comencemos a hacer la oración. Vamos a hacer la oración preparatoria, el número 46, que todas nuestras intenciones, acciones, operaciones, etcétera, o como quieran hacerla. La historia es la tercera parte de este párrafo tan profundo que estamos meditando. Ya habíamos meditado el fin del hombre, la primera meditación, el fin de las criaturas, la segunda meditación, y ahora la indiferencia ignaciana. Dice así el texto después de las otras dos partes, siempre en el número 23 de los ejercicios, en el párrafo 23, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Ese es el texto entonces que vamos a tratar de comentar y ustedes tratar de meditar. La composición del lugar, ¿qué nos podemos imaginar? Bueno, quizás algún pasaje de la Escritura puede servir, recordar, por ejemplo, las santas Judith y Esther en el Antiguo Testamento, cómo ellas, para poner por obra el plan de Dios, cumplir la voluntad de Dios, fueron indiferentes, que ya vamos a explicar bien qué significa, pero a vivir o no vivir, arriesgaron sus vidas para salvar al pueblo de Israel. También, por ejemplo, fue indiferente David cuando enfrentó a Goliat. Indiferente, es decir, confiando en Dios, hizo su voluntad bueno, de algún modo arriesgó su vida, por supuesto. No fue indiferente David cuando pecó, cuando cayó en pecado de adulterio y después de homicidio. Nos puede servir también José. Esto está en el libro del Génesis 39, 7 al 9. Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor, del faraón, él había caído en gracia por obra de Dios al faraón, se fijó en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. ¿No es él mayor que yo en esta casa? Y sin embargo no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer este mal tan grande pecando contra Dios? Y le había dado todo el faraón, menos su mujer. Dios nos ha dado todo. Todas las criaturas son para nosotros, como lo meditamos en el tanto cuanto en la segunda meditación, pero tenemos que usarla según Dios nos manda, nos ha ordenado, y según ese querer de Dios, por supuesto, esas criaturas nos van a hacer bien, y si no, nos van a hacer daño. De esto se trata, esto de la indiferencia. También podemos recordar a Saúl, el primer rey elegido por Dios, al quien Dios le dio muchos dones, muchas gracias para poder ser buen rey, y después, por no ser indiferente a la opinión de sus soldados, que querían quedarse con parte del botín, de las obras que habían quedado, de los triunfos que habían tenido, y tenían que destruir todo. Por no quedar mal con ellos, entonces no obedece a Yahvé. Y después, por no esperar que venga el profeta que podía sacrificar, sacrifica a él. O sea, no es indiferente a algunas cosas y termina siendo desechado por Dios, es decir, sacado de su reinado, y fue puesto David en su lugar. ¿Qué le queremos pedir al Señor en esta meditación? Bueno, ser indiferentes.
entender la importancia de la indiferencia y tender a ella con fuerza. La gracia es una gracia muy grande, como vamos a ir viendo, pero también muy necesaria, como también nos va a hacer notar el mismo San Ignacio. Ya en el cuerpo de la meditación, después de estos preámbulos, en primer lugar, tratemos de explicar qué es la indiferencia. Indiferencia no es, no me importa nada, me da todo lo mismo. No, todo lo contrario. La indiferencia es tener una actitud tal de adhesión, de tendencia firme hacia el fin último, que es Dios, de tal manera que los medios pueden serme indiferentes justamente. Es decir, si tengo que tomar un medio que me es un poco repugnante o que mi sensibilidad lo rechaza para llegar a Dios, lo voy a tomar. Si tengo que dejar otro medio, medios son todas las cosas que están entre Dios y yo, y ese medio me atrae mucho y lo tengo que dejar, lo voy a dejar. Es decir, no es la indiferencia a algo abúlico, es decir, no tengo voluntad, me da todo. No, por supuesto que no. El fin es el que permanece siempre firme y único, inamovible, que es Dios, su voluntad, la santidad. Justamente esa firmeza, esa, como dirá Santa Teresa de Ávila, hablando de la santidad, tener una determinada determinación de llegar a ella. Eso es lo que hace que lo demás pase a segundo plano, que uno pueda ser indiferente a lo demás. Indiferente no es que no me guste, no me atraiga o no me cause rechazo, es que no es eso lo que importa es llegar a Dios. Entonces, en ese sentido, voy a ser capaz de dejar todo o de tomar todo lo que haga falta para llegar a Él. Es vivir lo que San Pablo dice en Filipenses 3:8. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. San Pablo era un hombre de muchos afectos, tiene cartas en sus cartas, la Sagrada Escritura, muestra mucho cariño por los cristianos de Roma, de Galacia, y también que le duele no poder irse, y cuando se despiden hay llantos. Bueno, sin embargo, si Dios le pide alejarse de ellos para otra misión, lo hace. Y ni qué hablar de las cosas materiales, que las tienen por basura, no le importa nada, solamente le importa ganar a Cristo. Y su mismo cuerpo, si lo tienen que flagelar por amor a Cristo, bendito sea Dios. De eso se trata la indiferencia. Se trata de tener bien firme el principio y fundamento, la primera parte. Quiero llegar a Dios. Y en esto uno tiene que ponerse ejemplo de las cosas que uno quiere. Ya lo decíamos también en la meditación anterior. Como uno entonces cuando quiere algo va a tomar o dejar lo necesario para llegar a ese objetivo. Bueno, para eso tengo que ser indiferente de las cosas. La indiferencia es que el fin permanezca siempre siendo el fin y los medios permanezcan siempre siendo medios. Cuando cambiamos el orden, cuando un medio se transforma en mi fin, ahí dejamos de ser indiferentes y esa falta de indiferencia puede incluso, cuando llega a determinados grados de falta de indiferencia, causarme la condenación, porque por falta de indiferencia puedo caer en pecado mortal, por supuesto. ¿Qué abarca esta indiferencia? San Ignacio va a decir: riqueza, pobreza, salud, enfermedad, vida corta que larga, honor, deshonor, y por consiguiente en todo lo demás. Quiere decir que si hablamos de pobreza y riqueza, que no tengo que procurar, en el caso de una persona que es padre o madre de familia, tener un buen pasar familiar. No quiere decir que eso esté mal para nada. Pero quiere decir que no tengo que ambicionar eso como fin de mi vida y para lograr eso caer en pecado o faltar en algo a la voluntad de Dios. O si Dios permite que viva en pobreza, no tiene que ser eso causa de que me rebele contra Dios, de que pierda mi fe. Eso es ser indiferente. O si Dios me quiere llamar a una vida consagrada, si todavía no he definido mi vocación, indiferente es estar dispuesto a dejar todo por esa voluntad de Dios. Riqueza, pobreza, vida larga que corta, salud, enfermedad. En esto, con esto del COVID, realmente podemos ver, a lo mejor quizá en nosotros también, falta de indiferencia. Por supuesto que uno tiene que cuidarse la salud, pero la salud o enfermedad, hay que ser indiferente. No es el bien supremo la salud, el bien supremo es Dios. Entonces, como la sociedad actual, como el mundo moderno vive sin fe, es muy fácil manejarlo y atemorizarlo y asustarlo.
y encerrar a la gente, si se quiere. ¿Por qué? Porque por cuidar su salud, entonces hacen cualquier cosa. Y se falta la caridad. Se deja morir a la gente sin atención. No, sacerdotes que no se animan o no los dejan atender espiritualmente a los enfermos. Se podría hacer teniendo los cuidados que se tengan que tener. No es la salud el bien mayor. El bien mayor es la salud, el del alma. Y si me tengo que enfermar por ayudar a alguien, por hacer una obra de caridad, pues me enfermaré. ¿Por qué? Porque la caridad está por encima de mi salud. El bien espiritual de un alma está por encima de mi bien físico, de mi vida incluso. No digo que no haya que ser prudente, pero una cosa es ser prudente y otra cosa es invertir el orden. Los santos han perdido su salud por el bien de las almas. Pero eso es una cosa muy clara cómo lo han hecho. Incluso, bueno, ni que hablar de los mártires. Aquí en Argentina tenemos a un gran apóstol de los ejercicios, el cura Brochero, que una vez lo llamaba un enfermo, le vinieron a dar un recado que un enfermo necesitaba atención y probablemente estaba a punto de morir, y para ir a verlo tenía que cruzar un río y el río estaba crecido. Entonces la gente estaba un poco mirando a ver qué iba a hacer porque estaba muy peligroso. ¿Y qué hizo el cura Brochero? El santo cura Brochero dejó ir la mula sola por el río y se agarró de la cola de su mula, y así pasó, arriesgando su vida, por supuesto. Del otro lado, mientras se acomodaba un poco su sotana toda mojada, decía: minga que el diablo me va a robar un alma a mí. Salud, enfermedad, vida corta que larga. Obviamente hay que ser indiferente por un bien mayor. El mismo santo cura Brochero, por tomar mates con un leproso, a quien asistió espiritualmente, terminó contrayendo lepra y murió él de lepra, una enfermedad muy dolorosa, muy humillante. Salud, enfermedad, riqueza, pobreza. San Damián, que fue a esa isla de leprosos, obviamente en Molokai, obviamente que tuvo indiferencia. El objetivo, la voluntad de Dios, el fin, la santidad. Lo otro va y viene. Lo otro va y viene. Salud, enfermedad, vida larga, vida corta. Honor que deshonor. Pensemos si acaso dejamos nosotros a veces de hacer algo por el qué dirán. Nos movemos no por hacer el bien realmente, por hacer la voluntad de Dios, sino por lo que opinará aquel o aquella. No, indiferencia. La voluntad de Dios permanece firme, lo demás se puede mover. Salud, enfermedad, riqueza, pobreza. Pensar y bajar al concreto de nuestra vida. Pensar porque no somos totalmente indiferentes, sino tendríamos que ser santos. Eso es una lucha, la indiferencia se va conquistando todos los días y en eso estamos ahora, de manera firme en estos santos ejercicios. Por eso intentar de que esto no quede en un plano solamente teórico, sino hacerme ver a mí mismo: en esto no soy indiferente, esto me atrae demasiado y acá y acá y acá no me permite hacer la voluntad de Dios. Esto me causa rechazo, esta persona, esta situación, este momento, la oración, y por eso no lo tomo, no lo hago, no estoy con esa persona como debería y no hago la voluntad de Dios. Tenemos que tener también indiferencia del tiempo, nuestro tiempo, saber darlo a los demás, saber entregar también eso. ¿Algún otro ejemplo de indiferencia en la historia? El padre Hernando de Talavera, un sacerdote jerónimo en el tiempo de Isabel la Católica. En ese tiempo, el confesor de la reina estaba arrodillado por estar delante de la reina y la reina estaba arrodillada por estar delante del confesor. Va a confesarse Isabel la Católica, esa gran reina, y llegó y estaba Hernando de Talavera, el padre, sentado. Entonces ella le dice: ¿cómo sentado? Sí, le dice: aquí yo soy el juez, usted es la penitente, yo sentado, usted de rodillas. Eso sería indiferente, porque la reina, si hubiera sido un poco caprichosa o lo que sea, le hubiera dicho: bueno, váyase de acá, tengo 100 curas para confesarme si quiero. No, la reina era muy humilde y además de confesarse, por supuesto, pensó: este es el hombre que me puede aconsejar. Un hombre que no se deja llevar por el que dirán o por nada, no le importó nada a él. Y fue su consejero toda la vida, no solamente de su vida espiritual, sino también de su gobierno. Esto de la indiferencia también tenemos que saber que tiene que ir creciendo y perfeccionándose, porque uno puede ser indiferente en determinados momentos, aunque me cueste muchísimo.
eso que tengo que dejar me cuesta muchísimo, hago un gran esfuerzo. Bien, ahora si uno persevera en eso, en esa fortaleza, ya las cosas después no tiran tanto, las cosas o las situaciones o nuestros talentos, porque también tenemos que ser indiferentes a lo que Santo Tomás llama bienes mixtos. Nuestros talentos, las cosas espirituales o los talentos que tienen que ver, muchas veces hay que dejarlos por amor a Dios, ser indiferentes. Hasta a nuestras mismas virtudes tenemos que ser indiferentes. Las virtudes son un medio también. Cuando el Señor habla de las parábolas de las vírgenes necias y las prudentes, las vírgenes necias eran vírgenes, pero era una virginidad que no les servía para el reino de Dios. Una virginidad que probablemente las ensoberbecía, no eran vírgenes por amor a Dios. A todo lo que no es Dios hay que ser indiferente. Y perseverando en eso, también las cosas van a tomar su lugar y van a tirar menos de nuestros afectos. Va a decir San Francisco de Sales: quiero pocas cosas y las que quiero las quiero poco. Apenas tengo deseos y si volviera a nacer quisiera no tener ninguno. Obviamente que el santo tenía deseos vehementísimos de ser santo, de salvar a las almas, de los bienes que tenían que ver directamente con Dios. De lo que tenía poco deseo era de todo lo demás. Había logrado una perfección mayor incluso en esta indiferencia. El padre Colin va a decir: consiste por tanto el desprendimiento, porque esto de indiferencia está presente en muchos autores, de otra manera, pero siempre los autores espirituales han enseñado esto y los santos lo han vivido. El desprendimiento entonces consiste, dirá él, en no amar nada, ni buscar nada, ni poseer nada, ni siquiera con el deseo, y en no usar ni gozar de nada más que en Dios y por Dios, dentro del marco de su divina voluntad. Como el sol cuyos rayos iluminan, calientan y fecundizan sin mancharse ni encadenarse con nada, así también el alma desprendida, fija en lo alto, en Dios, puede explayarse por la creación entera, evitando el hundirse y el contaminarse. Santa indiferencia que despega y liberta al alma de todo lo que no es Dios. Del mismo modo, esas almas grandes, hablando con propiedad, no aman las criaturas en sí mismas, sino a su Creador y a su Creador en ellas. Y si por ley de caridad están ligadas a alguna criatura, no es más que para descansar en Dios, única y final aspiración de su amor. El ideal sería, dirá entonces este autor, amar con todo el corazón todo lo que Dios quiere que amemos, pero sin hacernos esclavos de nuestros afectos y por lo mismo de las criaturas, que justamente en eso radica el pequeño milagro de amar sin encadenarse, poseer sin quedarse preso, usar sin goces egoístas, conservar su completa independencia y por último no buscar en todo y por todo más que la gloria de Dios. Indiferencia entonces. Segundo punto, la necesidad de la indiferencia y la dificultad. La necesidad. San Ignacio va a decir: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Primera parte. Y todas las cosas son creadas para el hombre. Por tanto, el hombre ha de usar de ellas el tanto cuanto. Termina de decir eso y dice: es menester, por tanto, hacernos indiferentes. Es menester significa es necesario. Es decir, que para cumplir el principio y fundamento es necesario ser indiferente. ¿Por qué? La indiferencia nos va a hacer cumplir el tanto cuanto y el tanto cuanto nos va a hacer poner a Dios como primero. Si no soy indiferente no puedo cumplir el tanto cuanto, si no cumplo el tanto cuanto no puedo llegar a tener a Dios como mi fin. De ahí la necesidad imperiosa de la indiferencia. Y también la indiferencia nos va a permitir elegir siempre lo que más agrada a Dios, que es no solamente algo bueno, sino lo mejor, como vamos a ver en el último punto. Por otra parte, no hay que dejar de tener presente que no es fácil ser indiferente. San Ignacio, en el directorio que le dictó al padre Victoria, sugiere dividir el principio y fundamento en 3 puntos, y él lo va a llamar así: el fin, los medios, ¿ya? Nosotros vimos fin del hombre, las criaturas, y al tercero le pone la dificultad. Podríamos ponerle a esta meditación en lugar de nombre indiferencia, dificultad. ¿Y por qué va a decir esto? Va a decir San Ignacio justamente porque hay que sentir la dificultad que hay en usar con indiferencia de los medios que Dios nos ha dado para alcanzar el fin para que fuimos criados, y para que, conociendo esto, os coloquéis enteramente en sus manos.
No es fácil ser indiferente, es algo que se conquista, que se pide, que se busca, que se hace examen de conciencia, porque una y otra vez uno puede ir perdiendo indiferencia. Y supone, como bien dice el santo, ponernos en manos de Dios, supone una visión de fe, supone desprenderme de las cosas a las que estoy atado y amar cosas que no me gustan. Solo se puede hacer eso si tengo bien claro mi fin, que es Dios, si tengo fe en Él, si tengo amor a Él, si me siento amado por Él, porque muchas veces esta indiferencia implica no poco sacrificio. Y el sacrificio implica amor y no se hacen actos de amor y sacrificio sino por alguien que me ama y se ha sacrificado por mí. Tener bien presente entonces esto de la dificultad, que la dificultad no implica que no tengamos que conquistarlo, sino que hay que tomarlo con seriedad y que no es una pincelada por encima de algo que está oxidado. No, para llegar a ser indiferente hay que animarse a lijar, hay que animarse a que duela, a reconocer nuestra falta de indiferencia, hay que animarse en definitiva a decirle que sí a Dios con todas las letras, pase lo que pase con ese sí, animarse a poner nuestras vidas en sus manos. Leo parte de una carta que le escribe Santa Teresa de los Andes, que muy jovencita entró esta santa chilena al Carmelo. Se le escribe a Luis, su hermano, para despedirse. Miren cómo un santo tiene un corazón y tiene mucho sufrimiento y cómo se logra vivir la indiferencia. A pesar de eso, justamente siendo indiferente significa haciendo la voluntad de Dios aunque duela. Le dice, si por un instante pudieras penetrar en lo íntimo de mi pobre corazón y presenciar la lucha horrible que experimento al dejar a los seres que idolatro, me comprenderías. Mas Dios lo quiere y aun cuando fuera necesario atravesar el fuego, no retrocedería. Eso es indiferencia. Puesto que lo que con tantas ansias anhelo no solo me proporcionará la felicidad en esta vida, sino la de la eternidad. Lucho tan querido, te hablo de corazón a corazón. En este instante experimento todo el dolor de la separación. Te quiero como nunca te he querido. Pocos hermanos existirán tan unidos como nosotros dos. Sin embargo, te digo adiós. Sí, Lucho de mi alma. Es preciso que te diga esta palabra tan cruel por un lado, pero no si se considera cuánto dice adiós. Cuando se considera como diciendo adiós separado, adiós suena más a me voy, pero adiós separado es me voy a Dios y me voy para que tú también llegues a Dios. Lucho querido, allí viviremos siempre unidos en Dios. En Dios te doy eterna cita. Lucho, solo me queda una cosa que decirte. Si me hubiera enamorado de un joven con quien creyera ser feliz y no hubiera sido de tu agrado, no hubiera dudado un momento en sacrificar por ti mi felicidad, porque te quiero demasiado. ¿Sí? Estamos hablando de medios, o sea, de medios en definitiva, no es Dios. Entonces, ella ama más a su hermano que cualquier otro. Por él hubiera hecho ese sacrificio, pero no tratándose de un hombre, sino de Dios, y comprometiendo yo no solo la felicidad temporal, sino la eterna, no puedo volver sobre mis pasos. Perdóname toda la pena que con mi determinación te he causado. Tú me conoces y podrás comprender mejor que nadie el dolor en que estoy sumergida. Dolor tanto más grande cuanto que veo que soy yo la causa del sufrimiento de los seres que tanto amo. Indiferencia también en eso. A veces nuestras decisiones también involucran el dolor de los demás, como en este caso. También a eso hay que ser indiferentes y no olvidar que Jesucristo también tiene un corazón y que si no hacemos su voluntad, estamos haciendo sufrir el corazón del Señor y que quienes sufren por nuestras decisiones recibirán el consuelo tarde o temprano de Cristo por quien lo hacemos y les ayudará eso también a alcanzar la vida eterna. El último punto, San Ignacio dice ser indiferentes, salud, pobreza, enfermedad, riqueza, etc. En todo lo demás, todo el espectro de las cosas creadas, y termina diciendo solamente deseando y eligiendo lo que más. Bien de San Ignacio esto, más de una vez, varias veces, en los santos ejercicios, el santo de Loyola nos invita a elegir no solamente lo bueno, no solamente lo mejor, sino lo que más. Y acá, pensemos nosotros cuando queremos algo de verdad. Si elegimos algo que más o menos, a ver, me gusta una comida, voy a elegir simplemente algo, no, la más rica. Tengo que hacer un regalo a un ser querido y tengo con qué comprar, voy a elegir lo mejor.
para nosotros, para lo que queremos, para lo que nos atrae, siempre elegimos lo mejor, lo que más. Bueno, se trata entonces de aplicar esto justamente a la voluntad de Dios. Ser indiferente a todo, pero en esa indiferencia de voluntad, aunque la sensibilidad tire para acá, para allá, mi voluntad se mantiene firme en el fin y elige el medio que más me une al fin. Porque como va a decir Santo Tomás, los medios toman de su orden al fin lo que tienen de bondad. Y por eso son tanto mejores cuanto mayor es su proximidad al fin. Elegir entonces aquel medio que más me une a Dios, lo que más. Le escribe la beata Mamantula, María Antonia de Paz y Figueroa, una beata que también aquí en Argentina hizo un apostolado impresionante con los ejercicios espirituales cuando fueron expulsados los jesuitas. Le escribía a un padre jesuita que estaba en Europa, cuando ella estaba por hacer una casa de ejercicios espirituales en la capital del país, en Buenos Aires: yo procuro obra grande como de Dios y para Dios. Eso es lo que más. No solamente hacer las cosas bien, hacerlas perfectas. Perfecta es con todo el amor, con toda la intención de agradar a Dios. Quizás me puedo equivocar, pero no le quita perfección. Marcelo Morcela, un seminarista de nuestro instituto, el Verbo Encarnado, escribía en su cuaderno de ejercicios, él murió en olor de santidad muy jovencito: con grande generosidad para dar a Dios todo lo que me pida, más, siempre más. Y comenta esta parte de los ejercicios San Alberto Hurtado: la imaginación me presentará 1000 estratagemas para que me contente con cosas buenas, pero que no son lo mejor, y encontrará en mí 1000 complicidades para que acepte sus sugerencias. Pero cuando hay uno de esos hombres esforzados, uno de esos que tienen, como dice San Ignacio, muchos subyectos, es mucha capacidad, mucha entrega, se echará de cabeza y dirá: a la santidad perfecta, a lo puramente sobrenatural, al ideal divino, sin atenuaciones, sin atenuaciones, sin atenuaciones. Termino con el ejemplo de San Pedro Canicio, un santo que escribe una carta que, como dicen los autores, ya es digna de ser canonizado con esta carta. En realidad después lo cumplió y lo vivió, pero ya habla de un hombre totalmente entregadísimo a la voluntad de Dios. Los regidores de Mesina le piden al Papa Pablo III y a San Ignacio que funden un colegio allí en ese lugar, al sur de Italia, y aceptan esto, y San Ignacio entonces le pregunta a los religiosos si están dispuestos, dice, la pregunta es, les escribe a todos, si están indiferentes para ir a la fundación del colegio de Mesina y para desempeñar en él cualquier oficio o cargo que por la obediencia les fuese señalado. La contestación de San Pedro Canicio: después de haber deliberado maduramente sobre la propuesta de mi reverendo Padre General el Maestro Ignacio, contesto en primer lugar que, con el favor de Dios, me siento indiferente e igualmente dispuesto a pasar a Sicilia o a quedarme en Roma, ir a la India o a cualquier otra parte que se me ordenare. Si se me destina a Sicilia, confieso que me sería sencillamente gratísimo cualquier ministerio u oficio en que quieran ocuparme. Es lo que estaban ofreciendo, Mesina está allí. Aunque sea el del cocinero, hortelano o portero. Lo mismo que el de estudiante o profesor de cualquier materia, aunque ella me sea hasta hoy desconocida. Por tanto, desde el día de hoy, que es 5 de febrero, yo hago voto de nunca tener cuidado de mí en cuanto toca mi persona, lugar, habitación, oficio o cualquier otra cosa que a mí se refiera, sino que, de una vez para siempre, dejo todo ese cuidado y solicitud a mi Padre en Cristo, el reverendo prepósito general, el superior general. A él me someto y encomiendo enteramente el gobierno y dirección de mi cuerpo y de mi alma, de mi entendimiento y voluntad y de todas mis cosas. Lo escribí de mi mano, Pedro Canicio de Nimega, año 1548. Ejemplo este de un religioso, pero nos hace falta a todos en toda circunstancia de la vida para la santidad, la indiferencia. Hoy en día, una de las maneras de vivir la indiferencia para un matrimonio, una manera muy concreta y también muy difícil por la sociedad en que vivimos y demás, es lo que tiene que ver con los hijos. Hacer la voluntad de Dios con respecto a la cantidad de hijos que hay que tener supone gran indiferencia, gran entrega a Dios, mucho amor, mucha confianza y no poner mis planes por encima de la voluntad del Señor. Le vamos a pedir a María Santísima. Ella fue indiferente, totalmente indiferente, en el sentido de que ella quería hacer la voluntad de Dios, solamente eso.
Cuando al ángel le dice, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Está siendo muy indiferente, es decir, la voluntad de Dios para mi vida es que yo viva la virginidad siempre. Entonces, que el ángel me explique cómo puede ser esa misión tan hermosa que me propone, si yo tengo claro que Dios quiere esto, ¿no? Indiferente a la cruz, indiferente, es decir, siempre quiso la voluntad de Dios a pesar del dolor, a pesar de todo. Le pedimos a ella, nuestra madre, que nos ayude a vivir esa indiferencia. Entiéndase bien, indiferencia es una voluntad firmísima de llegar a Dios. Y entonces a eso no soy en absoluto indiferente. Para ser verdaderamente indiferentes no hay que ser indiferentes, ¿eh? La indiferencia es solamente de los medios, pero el fin tiene que mantenerse siempre firme, firmísimo. Es la gracia que le pedimos a ella, que nos ayude con su ejemplo, que nos ayude con su protección, que nos alcance las gracias de su Hijo para lograrlo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.